Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Estamos en el capítulo número 12 de Profecías del fin de los tiempos. Déjenme platicarles que habíamos visto algunas partes de los grandes volcanes, como en el caso de Yellowstone, que tiene una erupción de cada 600.000 años aproximadamente, de 600.000 a 800.000 años, y que muchos de los geólogos que conocen esos temas, pues decían que ahorita Yellowstone tiene una antigüedad desde que hizo su última erupción de 642.000 años, ¿no? Entonces, pues que podría ser erupción en cualquier momento, pero pues considerando que tienen plazos o lapsos de tiempo de 600 a 800.000 años, pues todavía le podría faltar bastante. También les había yo platicado, o sea, les estoy platicando algunos de los detalles que hemos estado comentando, que pues en el momento en que hablamos de los profetas, estos diferentes profetas, o van marcando este tipo de situaciones de cuando viene un meteorito y choca en la Tierra y otras cosas. Entonces, eso podría ocasionar precisamente, pues, por el calentamiento global, pues tal vez un descongelamiento de los polos, ¿no? Pero si hablásemos de una erupción volcánica, pues podríamos entonces estar pasando un congelamiento de los polos porque el magma se calcula que estaría alrededor de aproximadamente unos 3 meses según las profecías. Entonces, también las mismas profecías hablan de que pues va a haber un descongelamiento de los polos por el calentamiento global y que los grandes continentes no van a ser cubiertos si se llega a haber un descongelamiento de los polos, que pues no serían removidas, ¿no? Estas naciones no serían cubiertas por el agua. Pero está profetizado que pues desaparecerían algunas islas y otras cosas. También pues está marcado que pues va a haber varios temblores y por el reacomodo de la capa tectónica y las erupciones de grandes volcanes terminarán con una tercera parte de la humanidad. Estas profecías bíblicas, que son en parte las que marcan este tipo de cosas, hablan también de que las naciones arderán, y claro que no del todo, y solo algunos países serán afectados por los tsunamis, así como también por los volcanes y otros por el calor, en el caso en el caso de un calentamiento global. Puede ser ocasionado en parte por esta nube de magma que cubriría la Tierra por 3 meses, como yo les decía, ¿no? Podrían darse todas estas características por la misma situación. Entonces, y esta situación les decía yo que pues se podía dar por una reacción volcánica, así como pues por un meteorito, ¿no? Esto es parte de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, tal vez con un poquito más de detalle se lo estoy diciendo. Eh, los volcanes bajo el mar también están bastante extensos y algunos de estos grandes volcanes se dice que están también bajo el mar, de los volcanes gigantes que les decía yo, como en el caso de Yellowstone. Y en el caso de surgir alguna erupción de este caso o de este tipo, pues lo que ocasionarían sería seguramente se extinguiera gran parte de la vida marina, que es parte de lo que estaba profetizado, ¿no? Eso ocasionaría también pues ese rojizo, que rojo sangre, que por algunas sustancias químicas también se piensa que podría sucederse en los ríos o en los mares. Eh, la vida terrestre pues se vería afectada, al haberse afectada la vida marina pues se va a ver afectada también la vida terrestre. También pueden ocasionar deslaves submarinos y los movimientos de magma, así como deslaves de hielo en los polos, que también llegan a producir tsunamis
a larga distancia, y también eso está comprobado. Obviamente al haber inundaciones pues pueden haber hambrunas, al haber hambrunas pueden haber pestes, y pues esto podría dar inicio a esa secuencia de características que habíamos visto como dolores de parto o que habíamos visto como parte de los jinetes del Apocalipsis. Pues obviamente es una situación lógica, ¿no? Una cosa puede llevar a la otra. Y así sucede también con las profecías que yo les decía que suceden en el Apocalipsis, cuando hablamos de los sellos, cuando hablamos de las trompetas, cuando hablamos de los ayes y cosas así, de las copas de la ira. Entonces, sucesos que en algunas partes se parecen, pero que no todas las situaciones se repiten, ¿no? Puede existir que hablen en dos o tres o más de los temblores, de este terremoto universal, pero no pueden hablar en todas del meteoro o de los meteoritos de Megiddo y cosas por el estilo. No todos hablan el mismo, de las mismas circunstancias, pero sí hablan del mismo tiempo. Los sellos y las copas del Apocalipsis están hablando de eventos en un lapso de tiempo similar. Les decía yo que pues ahí dentro de esto pues están las profecías donde va a ser edificado el tercer templo y cómo va a venir el Señor Jesucristo y cómo va a haber una tribulación y una gran tribulación y cómo la gente debería de estar preparada, y que pues el 21 de diciembre del 2012 pues habían pronosticado un alineamiento global, así como que profecías que se están cumpliendo donde Israel fue reconocida como una nación libre e independiente en 1948, y eso estaba profetizado en el libro de Isaías 66, si no mal recuerdo, donde se dice que en un solo día va a ser constituido Israel como una nación libre e independiente, ¿no? En la Asamblea General de las Naciones Unidas se dice que más o menos el 29 de noviembre de 1947 se establece la creación de un Estado judío libre e independiente. Eso fue en 1947, pero creo que se le nombró o denominó, se legalizó hasta 1948 que Israel iba a ser una nación libre e independiente. A través de la historia han existido diferentes profetas y sistemas de adivinación como oráculos, se les conoce, además de la palabra profetas. Algunos pues son muy famosos, por ejemplo está el método de adivinación, el I Ching, son los libros del cambio chino, ¿no? La Webbot, que es un programa de internet que pronostica el futuro. Estaban los indios Yopis o los indios americanos de Dakota, estaba Sioux o el alce blanco. Bueno, los indios de Dakota son unos y los indios Yopis son otros, pero me refiero a que estaban los indios Yopis y estaban los indios de Dakota. Los mayas, estaban los aztecas, estaba la Cíbala, estaba Merlín, estaba Nostradamus, estaba la madre Shipton, estaba Edgar Cayce, etcétera, ¿no? Hay muchísimos profetas. Pero yo les decía que todos estos profetas o llamados oráculos, todos predicen a medias los acontecimientos, porque aun cuando se habla de la venida de Cristo, muchos mencionan las señales y cosas que va a ser este supuesto Mesías. No lo mencionan como lo menciona el Apocalipsis o como lo menciona la Biblia a Cristo, y como menciona también al falso profeta. Los diferentes oráculos, por lo contrario, algunos de ellos dicen entre verdad las cosas, no las dicen del todo. Entonces, eso es lo que podríamos decir que pues hay que tener cuidado con lo que uno lee, porque no siempre pues es lo correcto. Yo les comentaba que siempre han existido estos oráculos y que pues los pueden hallar uno en las páginas de internet, y que pues hay que tener cuidado de lo que uno lee, porque pues como les digo, no siempre son buenas gentes de acuerdo a sus sinopsis, ¿no? De acuerdo a sus historias que tiene cada uno. Las profecías del gran terremoto, también les comentaba yo
que pues arroja, que dice que muchas ciudades van a ser arrojadas al mar o que van a ser cubiertas por estos tsunamis y que también van a haber surgimiento de nuevas ciudades y guerras y fuego desde los cielos, muchas ciudades van a arder, las cenizas que van a estar cubriendo el mundo van a durar 3 meses, que se dará una alineación perfecta de los planetas que sucede cada 5125 años aproximadamente, que era lo que platicaba yo de los calendarios mayas. El movimiento de la capa de la Tierra, pues se supone que también hay movimiento de los polos, eh, en fin, eh, hay muchas cosas, como yo les decía también que Einstein había profetizado este tipo de movimiento de los polos, pues ha sido validada a través de también este tipo de profecías y de gente, ¿no? Entre las bíblicas y las de los profetas. Todo esto que les acabo de comentar está comentado por algunos profetas y está comentado por la Biblia también, o los profetas de la Biblia. Si la tierra fuese cubierta y se congelasen los mares, y por otro lado fuese cubierta antes hubiese sido ocasionado por los volcanes, pues entonces la vida en los mares, como yo les decía, pues tiene mucha posibilidad de extinguirse. También lo podría ocasionar el hecho de que se moviese la Tierra esos 2 grados que estaban profetizados en algunas partes, o que Einstein dijo que se podía mover la Tierra. Fíjense que parece que no lo han hecho, no lo han dado mucho a conocer, pero aparentemente se cree que la Tierra ya se movió algunos grados del eje que anteriormente tenía. Y eso ha sucedido últimamente. Entonces parece que no ha sido tan evidente, tan fuerte este movimiento o este desplazamiento de los polos. Ese movimiento que se esperaba de 2 grados sería un movimiento rápido, tal vez ocasionado por estas situaciones mundiales, a diferencia de este desplazamiento de los polos lento que hemos tenido durante estos años. Ok, tendría que ser un movimiento rápido, el cual nos ocasionaría ver tal vez que las estrellas se cayesen, ¿no? Al ver muy rápido el movimiento de la Tierra, podría ser que se viera como si las estrellas se caen, como estaban profetizado, pero pues pueden ser diferentes cosas. Puede ser desde un efecto visual hasta puede ser una lluvia de estrellas o de meteoritos. Que algunos estudiosos de los planetas han comentado más o menos que es mentira que en nuestros tiempos, que hasta nuestros tiempos nunca hubiese existido una alineación con el centro de la galaxia, este centro ecuatorial de la galaxia. Entonces, en 1998, el 21 de diciembre, se alinearon Mercurio, el Sol, Venus, Neptuno, la Luna, Urano. Ese año, por supuesto, pues no ocurrió nada extraño. De hecho, todas las veces que lo hemos visto, así como el 21 de diciembre, pues nunca ha ocurrido nada extraño por esta alineación. Aunque no haya sido una alineación total, sí se ha visto que ha habido algunas alineaciones, pero no ocasionan mayores estragos o mayores señales que las que hemos visto hasta ahora. Entonces, obviamente, la alineación, ya la vimos desde el 21 de diciembre del 2012, pues no es tan significativa, ¿no? Quienes habían predicho esto, pues habían sido los mayas en sus profecías, ¿no? Entre las diferentes cosas que los mayas hicieron fue, pues, eran unos estudiosos de los planetas y ellos comentan 7 profecías principales, ¿no? Dentro de estas profecías, algunas cosas son medio vagas, otras parecen ser repetitivas y según lo que han dicho, pues que no es el fin del mundo. Ya lo sabemos porque pues a estas fechas ya hemos pasado por eso. Pero quería comentarles que las profecías, aunque parecían decir que eran el fin del mundo por la interpretación de algunas personas, otras le daban la interpretación de que pues era la séptima, desde la primera hasta la séptima profecía de estas 7 profecías, pues era algo muy parecido a un mensaje como que
decían que pues a partir de 1999 nos quedaban 13 años, ¿no?, para realizar los cambios de conciencia y actitud que nos permitieran desviarnos del camino de destrucción por el cual íbamos avanzando. Sin embargo, pues aparentemente, como les digo, pues no hubo grandes estragos. Sin embargo, se piensa que de lo que estaba hablando realmente es que a partir de ese año empieza a haber una degradación del planeta, ¿no? Y que teníamos hasta ese entonces para hacer las correcciones. De lo contrario, pues ya iba a ser irreversible el daño. Hacer una conciencia en nuestra mente y en nuestros paradigmas para poder corregir pues todo lo que estaba a nuestro alrededor. Ellos sabían que el sol es, o decían que era un ser, o el sol era un ser vivo que respiraba y que cada cierto tiempo se sincronizaba con el enorme organismo que existe y que da ese chispazo de luz que es el centro de la galaxia, ¿no? Y que en ese momento pues brilla más intensamente, produciendo en las superficies pues del Sol estas erupciones o llamadas solares, pues obviamente sufre a base de cambios magnéticos y otras cosas que ocasiona el mismo alineamiento hacia el centro de la galaxia. Entonces, los mayas dicen que esto sucede cada 5125 años, como yo les decía, y que la Tierra se ve afectada por estos cambios que sufre el Sol mediante este desplazamiento de rotación y de traslación que tienen a través de la galaxia. También predijeron que a partir de ese momento, pues iban a producirse grandes cataclismos, ¿sí? Los mayas y los procesos universales, por decirlo de una manera, de respiración de la galaxia, pues son cíclicos, ¿no? Y generalmente no cambian. O sea, ellos no esperaban que cambiara el sistema o los acontecimientos, sino que nosotros cambiásemos para estar prevenidos. Nos lleva, en cierta parte, pues también a ver el mensaje que existe en la Biblia, donde nos invita a ser pues perfectos, como lo es el Padre de los cielos, a hacer lo bueno, amarnos unos a otros y otras situaciones, porque parece mentira, pero si nosotros siguiéramos esos paradigmas o esos principios, también estaríamos evolucionando de una manera mucho más rápida. Sabemos que hay mucha gente que ha hecho grandes inventos, lo hemos visto en los otros estudios que estamos haciendo, donde estas gentes están siendo detenidas o muertas o diferentes situaciones para evitar que haya un avance en la civilización, porque pues hay gentes que tienen otros intereses y que no les interesa que nosotros salgamos de la ignorancia en la que nos encontramos, y obviamente eso evita que el país, así como el universo, los países y la tierra puedan avanzar de una manera perfecta, dando el mejor rendimiento. Todo eso se ve impedido por estas situaciones. Entonces, como yo les decía, se decía que, no recuerdo si en este estudio se los estaba yo dando, pero se dice que cada 5000 y fracción de años, pues hay ciertas etapas, ¿no? Como por ejemplo el diluvio, unas son por agua, otras son por fuego, y unas son por hielo. Entonces van variando las etapas de estos cambios climáticos, se podría decir, o de estas transformaciones de la vida en el planeta. Entonces, este tipo de situaciones, pues también decían ellos que tiene mucho que ver con la armonía de la vibración de la Tierra. Hay teorías que hablan de que las dimensiones que nosotros conocemos a través de la teoría de cuerdas y la expansión del universo, así como las dimensiones y cielos que existen en la Biblia, también se ven afectadas por ciertas doctrinas que también dicen que además de esas dimensiones hay unas dimensiones de armonía o de vibración, y que esas dimensiones dependen de la vibración que ejerce la misma Tierra. Esa teoría está un poquito
Sabemos que sí nos vemos afectados por las frecuencias, lo hemos visto con el G5 y el G4 de las frecuencias de ultrasonido de las frecuencias de transmisión para internet y demás, que son temas que están ahorita de boga, pero donde se habla que esas frecuencias pues podrían tanto debilitarnos y dañarnos físicamente porque pues puede debilitar nuestras defensas. Entonces, estas otras diferentes tipos de frecuencias por ciertos niveles, también las conocen a veces como dimensiones en el universo. Y que eso, no sé si la dianética o cuál sea la materia que hable sobre este tema en general. No quiero confundirlos, sino nada más platicarles que además de los universos que conocemos y planetas y demás, y así como conocemos las diferentes dimensiones que están avaladas por la teoría de cuerdas y las teorías bíblicas, también existen estas frecuencias que dicen los mayas que también nos iban a afectar si no cambiábamos nuestra manera de vivir, ¿no? Y que si no hacíamos eso, pues podría nuestro planeta verse afectado, y que si nos sujetábamos, pues nosotros íbamos a tener, en lugar de ese cataclismo por esta diferencia de frecuencias, pues íbamos a tener una evolución dentro de esas frecuencias. Entonces, y que esto pues sería el sexto ciclo del Sol, que es el que ellos tenían profetizado como el último ciclo de su calendario azteca. Es muy interesante, la Biblia también dice que esta es la última era y que va a ser exterminado el sol la tierra por fuego. Entonces, y también en partes de los versículos de los capítulos de la Biblia en el Apocalipsis, habla de que la gente, los hombres que adoren a la bestia también van a estar renegando del sol, y que muchos otros también van a estar renegando del sol. Entonces es algo muy interesante. Estos estudios de las profecías y de los que los científicos avalan, como yo les estaba explicando, pues coinciden en varios puntos, tanto con los profetas científicos como los oráculos, como la gente del mundo y con la ciencia. Entonces todo esto es muy interesante. Por eso les decía yo que muchas veces nos cerramos a ciertas creencias en lugar de pues la ciencia, por ejemplo. Y cuándo podría ser el fin del mundo, o sea, para poder definir cuándo sería el fin del mundo, eh, si esto lo podría ocasionar una guerra con un fin pues drástico, y que por eso las guerras pues no son convenientes, ¿no? Los países que ahora practican la Guerra Fría y otras cosas, salir en cualquier momento fuera de las manos de los que ejerzan la violencia como los que la reciben. Condicionaría la vida de la Tierra, ¿no? Y pues podría ser parte del fin, por lo mismo que lo que decían los mayas. Los mayas consideraban que el fin del mundo llegaría precisamente por los terribles cambios de la naturaleza, y que estos lo afectarían al mundo. Veían este principio de cambio de actitud de 1999 pues en un cambio positivo que teníamos que hacer para corregir nuestra vida futura a partir de ese momento, y no vernos afectados por la situación irreversible, como yo les decía, que iba a pasar después del 21 de diciembre del 2012, ¿no? El profeta Edgar Cayce se dice que tuvo más de 14,000 predicciones. No, la otra vez he comentado yo que eran como 3,000 tomos, después leí que tenía como 14,000 predicciones, y la verdad es que no estoy muy seguro de cuántos tomos, pero sí de que todos calculan que son como 14,000 predicciones hasta el día de su muerte, ¿no? Y que también avisó pues de gran parte de estas tribulaciones y de los hechos que iban a pasar, así como también profetizó sobre un líder mundial que iba a llegar en el fin de los tiempos. Entonces, según Cayce, uno de los principales flagelos del mundo serían los eventos sísmicos.
y esos eventos sísmicos iban a aumentar progresivamente con el paso del tiempo. Asimismo, Case dice que una de las primeras muestras que sucederá de esto, de que viene el fin de los tiempos, será cuando el monte Etna registre su mayor actividad volcánica, ¿no? Entonces, en eso tenemos un parámetro para saber qué tan cerca están los tiempos de esto que va a suceder. En este sentido, el profeta brinda otros eventos que sorprenden por la exactitud y claridad con que los dice, ¿no? Señala que habrá un gran terremoto en California y que las regiones de California y Georgia padecerán grandes inundaciones. También nos dice que Nueva York será destruida por completo y que Japón se hundirá en el mar y por lo menos gran parte de Japón, y que también gran parte de Europa septentrional cambiaría completamente su geografía. Y entonces también decía que se iban a formar mares y bahías en varias regiones, y además profetiza la aparición de nuevos continentes que se elevarán desde el fondo del fondo del mar, y productos de estos mismos sismos y erupciones volcánicas, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí. Hay otra parte de las profecías que les voy a decir. Yo espero que les esté interesando. Ya empezamos a trabajar sobre las diferentes profecías, y también espero que les dé like, que se suscriban y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.